la luz. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por mi Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es mi cuerpo que doy a comer, es mi sangre que Doy a beber, porque yo soy vida, yo soy el amor. Oh Señor, nos uniremos en tu amor. Tomen asiento, queridos hermanos. Estamos celebrando la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, una fiesta que le da sentido a todo este mes de junio que llamamos el mes del Sagrado Corazón. Y junto con el Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra el próximo viernes, tenemos también la fiesta que celebrábamos el jueves anterior, de Jesús, sumo y eterno sacerdote, ¿no? de la semana pasada. Porque todo esto está conectado. Cuando Jesús celebra su última cena con sus discípulos antes de la pasión del Viernes Santo, Él instaura o instituye el sacramento de la Eucaristía. Lo hace de manera distinta a cómo celebraban la Pascua los judíos en esos días. Porque no solamente Él parte el pan y come el cordero asado y las verduras ácidas o amargas, y también este cordero, ¿no es cierto?, este vino que tenían que comer rápidamente como signo de la Pascua, el paso de los judíos a la liberación de Egipto, de la esclavitud que habían vivido durante tantos años. Ahora nosotros celebramos una nueva liberación, la liberación de esta esclavitud que el demonio nos tiene amarrados, ¿no es cierto?, a su vida, a su inteligencia, a su poder. Desde el pecado original de Adán y Eva, la humanidad está presa al poder de Satanás. Y Cristo nos viene a liberar de ese yugo, de esa atadura, de esa esclavitud. Por eso Él es el verdadero héroe, el verdadero Mesías, el ungido, el Salvador. No hay otro camino. Y Él viene a salvarnos entregándose a sí mismo como víctima, como sacerdote, como altar, ¿no? Cristo es el único sacerdote, un sacerdote que está crucificado. Por eso es la única víctima que puede perdonar nuestros pecados, ¿no? Es un gran precio, ¿no? Es sangre divina y también sangre humana derramada por nosotros, para liberarnos, para comprar el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación. Pero también Él es, junto con ser víctima y sacerdote, es altar, un altar que se hace presente a lo largo de toda la historia. Porque si ya celebrábamos, claro, la resurrección y la ascensión de Cristo, ahora
celebramos su presencia entre nosotros, porque Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estaré siempre con ustedes. Y el Señor tiene presente en la iglesia, en el mundo. Pero la forma más perfecta y la más hermosa es, sin duda ninguna, el sacramento de la Eucaristía. Por varios motivos. Primero, porque en la hostia santa está Jesús, realmente. Es Jesús. No es un símbolo de Jesús, como creen los hermanos evangélicos, que también celebran de vez en cuando la cena del Señor, dicen, ¿no? Pero para ellos el pancito que comen y el vino que beben, ¿no es cierto?, es una simbología. Es como si fuera estar imitando ese momento de Jesús, un recuerdo nomás. Pero ellos no creen, porque no perdieron este sacramento. Que Jesús está aquí, hermanos, es realmente Él. Es su cuerpo, es su sangre, su alma, su divinidad. Él es en persona, está con nosotros, su sagrado corazón. Está demostrado por los milagros eucarísticos que a veces ocurre, ¿no es cierto?, que la hostia no solo queda con forma de pan, sino que queda con la forma de carne humana. En algunos milagros, en algunos lugares del mundo y en distintas épocas de la historia, y ustedes lo pueden buscar, ¿no es cierto?, investigar eso, milagros eucarísticos. Y cada vez que se ha hecho un examen, ¿no es cierto?, biológico en laboratorio, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Esa carne que está ahí, que era la hostia consagrada en la misa, que se convirtió además en carne, visiblemente, es un pedacito del corazón humano, del miocardio. Entonces imagínense, hermanos, realmente en la Eucaristía Jesús parte y reparte su propio corazón. Es algo tan misterioso, tan grande, que cómo nos vamos a cansar de darle gracias a Jesús y de adorarlo, porque Él está con nosotros. En consecuencia, si Él está realmente con nosotros, entonces nuestro acto de fe nos impulsa a adorarlo, a estar con Él. Al menos dedicar, ojalá, una semana para venir a la capilla de adoración perpetua. Y este es el mes para, ojalá, retomar esta linda práctica que llevamos ya más de un año, desde el 28 de abril del año pasado, de adorar a Jesús, porque Él se ha quedado con nosotros. Es la visita más divina, más ilustre. Es realmente la mejor presencia de Jesús con nosotros. Entonces, hemos de adorarlo. Y no solamente contemplarlo, amarlo, hablar con Él. Además, tenemos que comerlo. Comerlo. Es comer su sangre. Aquí me van a perdonar todos los que son vegetarianos o son veganos, porque la verdad es que no se puede ser cristiano y vegano 100%. ¿No? Lo voy a decir así de una manera bien simple. El que no come la carne de Cristo, entonces no recibirá esta promesa. No gana esta promesa que dice el Señor hoy en su palabra. El que coma mi carne vivirá en mí y tendrá vida eterna. Esto resulta difícil entenderlo, ¿no? Veo en el rostro de ustedes, ¿cómo vamos a comer carne humana? Lo mismo se preguntaban los judíos en el Evangelio, lo que acabamos de escuchar, ¿no? ¿Quién es este que cree que vamos a poder comer carne humana y su propia carne? Y Jesús les dice, tengan fe, en verdad les digo, el que siempre, no una vez en la vida, ¿no?, como hacen algunos que celebran la primera comunión y nunca más aparecen en la iglesia, ¿no? La primera y la última comunión habría que decir. No, el que siempre, todos los domingos, ojalá misa diaria, mejor todavía sería, pero el que siempre coma de mi carne, vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Y San Pablo hoy día nos hace una pregunta, se la hace a la iglesia de Corinto, pero resuena hasta el día de hoy con fuerza. ¿Acaso la comunión en la misa no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Creen ustedes eso?, pregunta San Pablo hoy día. ¿Creemos que estamos en comunión con Jesús cuando estamos en la misa? ¿Acaso el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Acaso Jesús puede mentir? ¿Acaso sus palabras pueden fallar? No, creemos en Él.
y lo adoramos y le creemos a Él. Él dice estas palabras que se cumplirán siempre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la forma de entrar en comunión con Él, de tener su corazón palpitando en el nuestro, porque esa es la vida del cristiano, vivir en Cristo Jesús, participar en comunión con su Espíritu Santo, es por este camino. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha querido así. Es su voluntad. ¿Quién soy yo para decirle a Jesús, mira, hazlo así, él lo hace mejor? Él quiso así, quiso salvarnos, como decía Santo Tomás, derramando toda su sangre en la cruz. Santo Tomás de Aquino, que habla tan bonito, ¿no? La secuencia que escuchamos, que no es palabra de Dios, pero es la palabra de un santo. El pan de los ángeles. Dice, bastaría una gotita de su sangre para salvar a todo el mundo, pero Él quiso derramar toda su sangre para decir, los amo totalmente a ustedes. Por cada uno de nosotros que somos pecadores, Él entregó su sangre, su vida. Y por la humanidad completa también, para rescatarla, para tornarla parte de su propio ser, para convertirnos en iglesia. Iglesia quiere decir cuerpo de Cristo. Y para ser cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza, nosotros tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. Claro, el Señor es tan delicado que no nos permite ver carne humana cuando comulgamos, ¿no? Sería casi imposible comer eso. O no vemos sangre, vemos vino. Pero realmente, hermano, lo que hay es otra cosa. Es la carne de Cristo, el corazón de Cristo. Es la sangre de Cristo. Viva, viva y real. Y cuando el Señor dice a sus apóstoles en la noche del Jueves Santo, hagan esto en conmemoración mía. No le está diciendo, hagan una representación teatral de vez en cuando para que se acuerden de este momento. No es eso. No es, hagan esto como una simbología. No. Le está diciendo, ustedes serán mis sacerdotes. Él es el único sacerdote, pero Él utiliza hombres, pecadores, como sea, pero son sus instrumentos para hacer esto en nombre de Jesús. De tal modo que el sacerdote, sea como sea, pesado, simpático, pecador o no tanto, no importa cómo es el sacerdote, como humano. Lo que importa es que Cristo divino está actuando en él. Es algo muy grande. Por eso, el sacerdote actúa in persona Christi, eso dice la teología, ¿no? En la persona de Cristo. El sacerdote, cuando te absuelve los pecados, no te dice, Cristo te perdona tus pecados. No, dice, yo te absuelvo tus pecados. Yo. Porque en ese momento no es el humano que está hablando, el individuo humano, pecador. Es Cristo que se apodera de este instrumento humano y habla a través de él. Es el sacramento del sacerdocio, algo muy grande. Cristo se manifiesta en el sacerdote. Pero el sacramento más hermoso, sin duda, es la Eucaristía, ¿no? Porque ese pan ya no es pan, es Jesús, es el cuerpo de Cristo. Y ese cáliz con vino ya no es vino, aparentemente sigue siendo vino, pero es la sangre de nuestro Señor. Y si nosotros comulgamos con fe, vamos a experimentarlo día a día, que nuestra vida va a cambiar y que nos vamos a conectar con Jesús mucho mejor. Porque realmente vamos a poder decir, y no por mérito nuestro, solo porque Jesús es bueno, porque nos quiere nomás. Vamos a poder decir con San Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo eucarístico ahora palpita su corazón en el mío. Qué grande el amor de Dios, ¿no? Es un misterio maravilloso, es muy hermoso. Hoy también estamos haciendo alusión y un recuerdo especial del camino neocatecumenal que ha empezado acá en nuestra parroquia. No todos han podido venir, por supuesto, por la causa de la pandemia, pero tenemos aquí una familia del camino, algunos hermanos, y qué bonito es hacer este camino neocatecumenal, ¿no? Porque aquí, como dice este trípode con la cruz de Cristo, todo cristiano tiene que vivir las tres patitas, ¿no?, de la espiritualidad cristiana. Primero que nada, la Eucaristía. La Eucaristía, lo que estamos celebrando hoy. No hay cristiano verdadero si no ama la Eucaristía, si no vive la Eucaristía. No hay iglesia siquiera sin Eucaristía. No hay iglesia sin Eucaristía, no existe iglesia. ¿Ya? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con las iglesias evangélicas? ¿Acaso no son iglesias? Bueno,
son iglesias y tienen fe y tienen la palabra de Dios, pero ellos viven esta parte de la liturgia de la misa, la palabra de Dios nomás. De alguna manera estarán conectados nosotros, aunque no les guste, pero están conectados nosotros. Porque hay un solo rebaño, hermano, un solo rebaño y un solo pastor. Pero la liturgia completa Jesús la pensó así: la palabra de Dios y la Eucaristía. Y la misa es una fiesta, es una alegría, porque es el gozo de celebrar nuestra salvación. Pero también es un sacrificio. Por eso es bueno recordar la cruz. Cristo se está sacrificando. El pan y el vino separados significa un sacrificio, el cordero inmolado, sacrificado, ¿no? Que cuando se separa la sangre del cuerpo, se produce la muerte del cordero. Cristo murió por nosotros, pero al mismo tiempo resucita en el corazón de cada uno cuando comulgamos y comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Qué maravilla y qué milagroso este misterio que hoy celebramos. Entonces vamos a pedir hoy para que luego los hermanos cristianos puedan volver a la iglesia, se abran todos los templos. Hay diócesis donde están todas las iglesias cerradas porque las cuarentenas son más estrictas. ¿Cómo sufrirán esos católicos? Porque ellos se han dado cuenta: sin Cristo no hago nada. Y la mejor manera de conectarme con Jesús es por medio de la Eucaristía. Al menos entonces podemos acompañar a Jesús por las redes sociales en este santo sacramento y vivir lo más posible conectados a Él, conectados a Jesús, ¿no? Eso significa también conectarnos con toda la iglesia en el mundo entero, con toda la humanidad, ver a Jesús en todas partes, en el hermano que sufre, en los pobres, en los hermanos enfermos. Ahí también está presente Jesús, en la palabra de Dios. Jesús está presente de muchas maneras. Hoy celebramos la presencia más hermosa, en su cuerpo y en su sangre. A Cristo sea la gloria. Amén. Amén.